Muy bien, el mano a mano del pelado, sí, lo que aspira a ser un clásico antes de la 1 de la tarde. Una personalidad central, yo digo del derecho, pero mucho más que yo. Sí, fue una pieza clave en el histórico juicio a las juntas, fue diputado nacional y hoy es el nuevo presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires porque la semana pasada le ganó las elecciones a Jorge Rizo. Es Ricardo Gil Lavedra. ¿Qué tal? Doctor, qué gusto tenerlo, ¿eh? Igual, muchísimas gracias. Recibirlo, un honor recibirlo, de verdad. Bueno, primero felicitaciones. Bueno, ¿sí? gracias. Bueno, a ver, antes de adentrarnos en la actualidad del país y demás, cuéntenos, ha sido electo presidente del Colegio de Abogados, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la relevancia de eso? A ver, el Colegio Público de Abogados es la organización que agrupa a todos los abogados de la matrícula federal, ¿no? Los matriculados ante los tribunales federales y nacionales son la mitad de la totalidad que tiene todo el país. Eso para ver la magnitud que tiene el colegio público. Y es el segundo colegio de abogados de Sudamérica detrás del de San Pablo. Sí, al gobierno no le cayó bien, por lo que tengo entendido, su triunfo. Bueno, no lo sé, en realidad. Sí. La representación de los intereses de la abogacía, ¿no? Sí. Bueno, pero ganó una corriente más vinculada con la oposición que con el oficialismo, hablo a nivel país. Sí, pero en una construcción muy plural, porque mi candidatura la apoyaron 13 organizaciones de abogados y abogadas, ¿no? Que normalmente competían entre sí y en este caso decidieron unirse en función de algunos objetivos comunes. En un país que es muy difícil encontrar acercamientos. Y dentro de esa pluralidad, bueno, por supuesto, hay algunas agrupaciones que tienen simpatías radicales, otras del PRO, pero hay también independientes y hay también de origen peronista. ¿Qué está peor en el país, la economía o la justicia, doctor? A ver, me parece que el país está pasando una situación muy delicada bajo el punto de vista económico-social. Y la justicia, bueno, también está sufriendo, yo creo que una doble crisis, una política que tiene que ver con la falta de confianza de la gente, de que se trata de que los jueces resuelvan de modo imparcial e independiente los casos. Y una crisis de eficiencia que tiene que ver con el funcionamiento, es decir, procesos muy dilatados, falta de accesibilidad, etcétera. Y esto es malo. Yo digo que las dos cosas hay que tratar de revertirlas porque la justicia es una pieza clave. Sí. ¿Y hay una casta judicial, como dijo Cristina, o no? No, yo no creo que haya casta judicial. Esto puede haber sido en otros tiempos del siglo pasado, pero yo creo que a la justicia acceden de todos los sectores sociales y, por supuesto, más allá de que puede haber intereses comunes dentro de la justicia, yo he sido juez, conozco muy bien cuáles son sus preocupaciones, sus necesidades. ¿Cuán dependiente del poder de turno? A ver, hay que hacer acá una aclaración, porque la mayoría, la enorme mayoría de los casos que se ventilan en la justicia y los jueces que intervienen en esas causas, no tienen ninguna connotación política, son las que resuelven las cuestiones comunes. Una asociación. Un desalojo, una cuestión de familia, etcétera. La vinculación con causas que interesan a la política son un segmento muy chiquito dentro de la justicia, ¿no? Sí. Que es la justicia federal penal. Sí, Comodoro Pi. Bueno, ¿y eso? ¿Y ahí hay dependencia del poder político o no? A ver, ha pasado muchas etapas, yo creo que ha habido cierta descomposición en la década del 90, pero de todas maneras me parece que el mejor antídoto es el que se está implementando, que es el cambio del sistema de enjuiciamiento criminal, yendo a alguno en el cual la acción penal está a cargo de los fiscales. Como en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Que está como Provincia de Buenos Aires. Y en el orden federal, como se está implementando en las provincias del norte, en Salta y en Jujuy. Y inexplicablemente la demora en seguirla en el resto del país, porque en ese sistema en realidad los jueces pasan nada más que a garantizar los derechos de los imputados, pero quien lleva la investigación son la Fiscalía. Exactamente. Ahora, doctor, ¿se va a modificar la Corte, sí o no? Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo ve la posible modificación? ¿Es necesaria o no? Empiezo al final. Sí. Yo creo que toda modificación en materia judicial tiene que ser fruto de un consenso muy sólido. Sí.
donde participe la propia justicia, organizaciones de la sociedad civil, que no sea sospechada, Sí, hoy no está, no existe. que sea legítima. Y esto así no existe. No existe. Eso no existe y de otra parte no veo ninguna chance de que prospere un proyecto de esa naturaleza. Me parece un fuego de artificio. Sí, ¿y por qué cree que Cristina saca a la cancha esta situación de la reforma de la Corte cuando incluso el propio presidente de la Nación había dicho que con 5 integrantes estaba bien? Bueno, o sea, eso habría que Sí. preguntarle a la vicepresidenta. No lo sé, pero precisamente Sí, pero sospecha. las reformas, bueno, precisamente Sí. las reformas tienen que ser fruto de coincidencia para que no sean sospechadas. Claro. En realidad lo que hay que erradicar es que esté la suspicacia de que uno se le reforma para beneficiarse en algo. Sí. Doctor, ¿es el peor momento del país después de la democracia recuperada, ¿no? Del 83 a esta parte o no? Bueno, hemos sufrido también una crisis muy grave en el año 2001, Sí. de suma gravedad. Y, a ver, ahí hemos aprendido de que estas crisis institucionales después terminan de la peor manera para el común de la gente. Es verdad. ¿No? Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer votos para que las autoridades políticas, la actual administración, bueno, pueda enderezar el rumbo, obtener legitimidad y poder subsanar los inconvenientes dentro de su propia coalición, ¿no? Sí, ve rumbo porque me dijo enderezar el rumbo. Quiere decir que ve algún rumbo. ¿Hay algún rumbo o no? Bueno, se lo tiene que dar Sí. el Poder Ejecutivo y sobre todo lo que yo creo que hay también una cuestión política que tiene que saldarse, que está dentro de la propia coalición de gobierno. Sí. ¿Alberto votó o no? No. Porque es abogado de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Pero no votó. No, lo hubiéramos notado, no, ¿Sí? no vino. ¿Qué va a pasar con el Consejo de la Magistratura? ¿Sí? El fin de semana se conoció el fallo que terminó o deja por lo menos a Luis Juez fuera del organismo. ¿Qué cree que va a pasar? Lo que yo espero es que la presencia ahora de la Corte, del presidente de la Corte, bueno, pueda hacer funcionar al organismo de mejor manera, ¿no? Porque que el Consejo de la Magistratura esté trabado es muy malo para todos. Sí. Para todos. Y sinceramente no me parece admisible que esta traba responda a intereses políticos, ¿no? Lo que va a ocurrir, bueno, falta todavía integrar, habrá que ver ahora la asunción de los dos representantes que hay de diputados y del Senado, ¿no? Bueno, ya está, Martín Doñate va a asumir finalmente, por lo que queda claro después del fallo, ¿o no? Bueno, probablemente sí, lo Sí. tiene que aceptar ahí el propio Consejo, probablemente. Y por cierto, más allá que yo creo de que la partición esa del bloque no tiene apoyo legal, bueno, pero eso no quiere decir que, bueno, que la justicia lo acepte o no. ¿Para usted legal lo que hizo Cristina o no? No, No. lo que no quiere decir de Sí. que esto pueda ser revisado en la justicia, ¿no? ¿No es legal y tampoco legítimo o sí es legítimo? No es legal ni legítimo porque rompe el espíritu de la ley Sí. que establece de que tiene que haber 2 de la mayoría y 1 por cada minoría. Y acá se partió la mayoría para tener 3 de 4 y Sí. eso no es lo que quiere la ley. Yo no le pido que usted sea intérprete ni exégeta de Cristina, pero ¿la nota más preocupada por la realidad del país o por la situación judicial? Habría que preguntarle a ella, pero pareciera que los temas de agenda siempre son judiciales. Sí. Es decir, en un momento en que la ansiedad y yo creo que la angustia de la gente está dada por la falta de trabajo, por la inflación, etcétera, bueno, la agenda que se pone son temas judiciales, ¿no? Sí, obviamente usted es un hombre del derecho, es un hombre de la justicia, pero cuando va por la calle, ¿qué le preguntan? ¿Sí? Bueno, El tema del sí. hambre, la inseguridad, ¿qué es lo que más le preocupa de todo eso? Bueno, el futuro. El futuro. Si vamos a poder salir. ¿Es optimista usted? Siempre soy optimista, porque en realidad el futuro de Argentina depende de los argentinos. Sí. Siempre soy optimista. Lamentablemente van pasando los años y veo que es muy difícil, sobre todo los acuerdos en la Argentina, ¿no? Poder trazar metas de mediano y largo plazo y que todo se encolumne detrás de ellas, ¿no? Siempre es un tira y afloje permanente, ¿no? Doctor, ¿esperaba más de Alberto Fernández o cree que todavía está a tiempo para enderezar la situación? Tenía más esperanza. Tenía más esperanza con Alberto. Tenía más esperanza. ¿Y qué cree que le pasó? ¿La pandemia? Bueno, yo creo que varias cosas y la pandemia sin duda ha influido, pero sobre todo las dificultades que ha tenido para trazar un gobierno, ¿no? Porque desde que asumió viene estas
constantes rencillas internas que han impedido en muchos casos formular un programa económico, por ejemplo. Usted es un hombre muy viajado, es un académico y seguramente ha dado clases en diferentes lugares. Lo llaman de España, vamos a suponer. Hoy voy otra vez para dar una clase y le preguntan, conceptualíceme la Argentina. ¿Qué le explica a los alumnos que quieren escucharlo? Bueno, no sé, los alumnos en realidad preguntarían por cuestiones más vinculadas al derecho, ¿no? Pero por cierto, y me parece que esta es una sensación extendida en toda la gente, es el desconcierto que causa, bueno, por qué la Argentina no consigue precisamente estos acuerdos básicos que le permitan, bueno, despegar, ¿no? Tener un horizonte, un país que no crece hace muchos años, el país que seguimos también anclados de hace 30 o 40 años sin poder desarrollarnos adecuadamente. Y verdaderamente yo creo que la gente común dice, bueno, eso es lo que le exige precisamente a la política, porque la política, la democracia, trae consigo una promesa de bienestar. Sí. Es un ideal de autogobierno, pero para mejorar, obviamente. Y me parece que ha habido un grave déficit y hace eso que la gente, bueno, se vaya horadando esta confianza, lo cual es muy malo, ¿no? ¿Y hay protagonistas en la política argentina que con ganas de dialogar entre sí para llegar a estos grandes acuerdos? ¿Los ve o no? Macri, Milei, Cristina, Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta. Son distintos, pero Morales. Pero me parece que ese es el único camino, ¿no? Superar la grieta que no conduce absolutamente a nada, y ponerse de acuerdo en algunos puntos básicos. Sí, por ¿no? ejemplo. No, algunos puntos básicos que tienen que ver con el papel del Estado, cómo hacemos crecer la economía, de qué manera aumentamos las exportaciones, qué pasa con la industrialización o no del país. En fin, hay muchísimos puntos importantes. Por último, agradeciéndole la enorme movilidad de haber venido. Hoy se cumplen 40 años del hundimiento del crucero General Belgrano. Usted tuvo un rol central allá por la década del 80 y demás. ¿Hay una suerte de un revisionismo, de una idea de reescribir la historia favoreciendo algunos intereses coyunturales o no? Bueno, siempre ocurre, ¿no? Siempre ocurre. En el caso a ver, el hundimiento, me parece, del Belgrano, fue una acción inadmisible porque fue fuera de la zona de exclusión, ¿no? Saliendo, sí. Toda guerra tiene sobre todo la que estamos viviendo también en estos momentos, tiene una nota de insensatez y de crueldad, ¿no? Se sacrifican vidas a lo mejor por intereses. En el caso bueno, se frustró un sentimiento tan caro y uno de los pocos consensos de la Argentina, que son Malvinas. Malvinas, es verdad, es verdad. ¿Es optimista entonces, doctor? Sí, siempre. ¿Sí? Le agradezco por haber venido. Muchas gracias. Al doctor Ricardo Gil Lavedra. ¿Sí? Mañana al mediodía, ¿qué tiene que hacer? ¿Sí? Si quieren darse una vueltita por aquí, por Bravo TV, el canal de la gente, esperaremos y aspiraremos a ser una grata compañía. Hasta mañana.